¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a Tu Voto Cuenta. Hoy encuesta del CIS y las cosas están muy igualadas, por lo menos a escala autonómica. Lo que pasa que hoy aquí en este programa toca hablar de Logroño y toca saludar a Conrado Escobar Las Heras, que es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Logroño. De momento no tenemos encuesta de Logroño, ¿no? Buenas noches. No, tenemos impresiones y son buenas. Eso es lo que le puedo decir. Ustedes también hacen encuestas electorales. Sí, hombre, claro, nosotros tenemos que hacer encuestas y más gente hace encuestas y todas las encuestas coinciden, salvo la del CIS, en que las cosas van bien para el Partido Popular. Hasta ahí podemos... No, eso es un hecho demoscópico. Hasta ahí podemos leer. Conrado Escobar Las Heras, en Wikipedia, que no es una fuente muy fiable, pero bueno, ahí está, dice, es político. Y es que ahora todo el mundo que se sienta ahí dice, no, yo no soy político, yo soy gente de la calle. Usted sí, usted es político. Puede ser político y ser gente de la calle. Es compatible. Entonces yo soy político, soy abogado, he trabajado en muchos aspectos profesionales y soy orgullosamente político y soy de calle. Hasta Alberto Bretón dijo que, bueno, yo no he trabajado tantos años en política. Bueno, que cada uno diga lo que quiera. Me parece muy bien, me parece muy legítimo. Yo estoy muy orgulloso de ser político. Bueno, es que además los políticos también trabajan, esto hay que decirlo. Claro, yo muchas veces reivindico que hay una imagen pública del político muy denostada y los que estamos cerca de ellos también sabemos que meten muchas horas que a veces no son productivas porque hay que negociar mucho y hay que hacer algunas tareas que no se ven. Pero a mí me gusta más la definición de la que es la número 2 de su lista, de Leonor González Menorca, que dice que es el Google Maps de Logroño. Sí, que me dijo ella, sí. Bueno, Leonor es un poco exagerada, ¿eh? Bueno, Leonor, también, que además le quiere. Sí, también. Le tiene aprecio. Como a ella la aprecio muchísimo. Leonor se define a sí misma, que es una definición como muy simpática, ¿no? Ella dice de sí misma que ella es la perejil. Y es verdad que Leonor es una mujer amable, simpática, luminosa y que, no obstante, hablando de trayectorias, hombre, es toda una catedrática. Y ahí está, ocupando orgullosamente el número 2 de la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Logroño. Que dijo en una entrevista a EFE que le había llamado con hora y media de antelación para decirle, Leonor, mira, eres mi número 2, o sea, eres mi mano derecha. ¿Hora y media para avisar a los candidatos? ¿Por qué? No, en política las cosas son así, sobre todo la parte más, probablemente la más delicada, que es la confección de una lista en la que tenemos que ser fieles a lo que es el Partido Popular, que es representar a toda la sociedad logroñesa. Nosotros tenemos a gala decir, y es verdad, y corresponde con los hechos, que el Partido Popular es el que mejor representa a la sociedad riojana y, en mi caso, a la sociedad logroñesa, ¿no? Y todos los que conformaban la lista del Partido Popular se enteraron hora y media antes del puesto que ocupaban. Eso es cierto. Salvo en mi caso que, bueno, pues lo supe con una... Claro, porque había que organizar todo, ¿no? Y el cabeza... Pero lo importante en unas elecciones, si me lo permite, y no es por regalar el oído a nadie, no es el cabeza. Lo importante es el equipo, es la ilusión y las siglas, son muy importantes. Y yo siempre he estado ahí, en el Partido Popular. También es verdad que les ha costado deshojar la margarita en el Partido Popular, ¿eh? Porque había que hacer las cosas y hay que hacer las cosas siempre bien. Pensando, es verdad, no tanto en las cuestiones internas, sino pensando en la gente, ¿no? Pensando en cómo hacer mejor un proyecto. Y yo creo que eso es lo que en lo que estamos empleando las mayores dosis de energía. Hacer bien las cosas para la gente. ¿Qué respondería a quienes dicen Conrado Escobar no es aire fresco, no puede ser alguien que gobierne Logroño porque en los 90 ya estaba en el Ayuntamiento de Logroño? Digamos que es alguien en política viejo, antiguo, con maneras de antes, con formas de antes. ¿Qué es mejor? ¿Alguien experimentado, alguien con experiencia o un experimento que sale mal? ¿Quién es mejor para intervenir? ¿Un médico experimentado o alguien que acaba de salir de la facultad? ¿Usted a quién le confiaría su suerte? No es la primera vez que le hacen esta pregunta. No, es una cuestión de lo que ha pasado en Logroño, ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es la gente la que tiene que decir. No tengo ninguna duda. El logroñés tiene la última palabra. En eso no hay duda. ¿Quién diría Conrado Escobar que ha sido el mejor alcalde de Logroño, alcaldesa? Bueno, yo creo que Logroño es un éxito colectivo. Es un éxito de consensos en el que todos los alcaldes han puesto su granito de arena. Si hiciéramos un repaso,
Miguel Ángel Marín, hablamos de la democracia, evidentemente, Miguel Ángel Marín puso lo suyo para hacer, pues, por ejemplo, lo que hoy es el Ayuntamiento de Logroño. Y sentó las bases de lo que es la democracia. Manolo Saiz, por ejemplo, ¿yo dónde lo sitúo? En el Parque del Ebro. Vino José Luis Bermejo, que si hubiera que identificar dónde está José Luis Bermejo, ¿con qué se identificaría? José Luis Bermejo era, por decirlo así, el alcalde por antonomasia. Era la persona que había dado clases en maristas, a todo el mundo lo conocíamos, tocaba la guitarra, jugaba balonmano, el espolón. Tomás Santos. Pues Tomás Santos hizo el hombre lo que buenamente pudo. Logroñés ilustre, también siguió con lo que, bueno, pues con lo que le dejaron hacer, porque es verdad que fue una legislatura convulsa. Cuca Gamarra, ¿qué hizo? Empujar definitivamente la modernidad en Logroño. En Logroño, en el sentido de pues, todo lo que tenga que ver con las Smart City, el impulso del soterramiento. Y no olvidamos a Julio Revuelta. Eso iba a decir, se lo olvidaba. Julio Revuelta impulsó una transformación, por ejemplo, todos los aparcamientos de Logroño, por situarlo, o la Gran Vía, es gestión de Julio Revuelta. Por cierto, en esa etapa, ya que hablábamos de pasado, estábamos tanto Cuca Gamarra como yo mismo en ese equipo. Y finalmente, pues tenemos que todo ese proceso, que es de mejora continua, se ha interrumpido. Se ha interrumpido, y lo concreto en una cosa, en un proyecto muy claro, que es el soterramiento del ferrocarril. El soterramiento, por ejemplo, es una historia compartida en el que todos han empujado. ¿Y por qué ahora se ha interrumpido? Esa es una pregunta que a mí no me corresponde. Bueno, se la haremos el lunes, que viene aquí el alcalde de Logroño, pero el soterramiento interrumpido, aquí al lado de estos estudios, se está realizando una obra que no tiene que ver con el soterramiento, es cierto. Ve. Pero el lunes me lo voy a apuntar. El lunes que se lo aclare. Todo eso que usted misma formula, pregunta y dice, no tiene explicación. Y podemos preguntarle al mismo protagonista qué pasa con la estación de autobuses, que forma parte del mismo consenso. No me ha dicho quién es el mejor alcalde, pero sí me ha dicho quién es el peor. Es una respuesta a una pregunta. ¿Usted ha conocido la política local, regional, nacional? Sé cuál va a ser la respuesta porque se presentan unas elecciones municipales, pero ¿cuál le ha dejado mejor sabor de boca? Todo. O sea, la política hay un componente principal que es servir, que es ayudar a la gente, que es, en definitiva, cuando tú empiezas una gestión, en una etapa, en lo que te toque, si dejas las cosas mejor que cómo las empezaste. Ese es el termómetro, ¿no? Y ahí yo he procurado afanarme con mi equipo. Un político sin un equipo no es nadie, sin unas siglas ya le he dicho que tampoco, y sobre todo sin la actitud, ¿no? Pero si me dice cuál es la principal, pues no sé si aspiración o ilusión, pues sí, efectivamente, a todo el mundo nos llena de emoción ser alcalde de la ciudad a la que te debes con tus vecinos, ¿no? Donde has nacido, como es mi caso, por supuesto. Ahora vamos enseguida a hablar de Logroño, que estamos hablando un poco de política en general. ¿Sí? Dos preguntitas más. Hay algunos políticos que han reconocido abiertamente, mira, yo en minoría no sé gobernar. Yo o tengo una mayoría solvente para sacar adelante mis proyectos, o no tengo energía, no tengo fuerza, no tengo ganas, no sé negociar en tripartito o gobernar en tripartito o con otro socio. No sé si es su caso o no. A ver, yo no es que... vamos a apartar la comodidad o no en las cosas. Con independencia de que yo pueda o no tener la mayoría, lo que sí que quiero es establecer acuerdos, pactos en lo que son líneas principales de ciudad. He puesto algunos ejemplos. El soterramiento es uno de ellos. El soterramiento, yo tenderé la mano una vez más a todas las fuerzas políticas, empezando por el Partido Socialista. Pero si hablamos de infraestructuras, si la pasada legislatura nos pusimos de acuerdo todos los partidos en el Parlamento, incluyendo a sindicatos y a empresas, para que esas infraestructuras se aceleraran en su cumplimiento, pues eso también lo voy a llevar a efecto en el ayuntamiento, ese pacto por infraestructuras. Si hablamos de seguridad, idem de idem. Por eso yo he ofrecido hasta 5 pactos, ¿no? Otro que tiene que ver con los barrios y otro que tiene que ver con el impulso económico. Luego, nada tiene que ver la posición política que yo pueda ocupar después del 28 de mayo con la conveniencia de que la ciudad tenga un consenso, que tenga por lo menos proyectos legitimados. ¿Por qué?
¿Por qué insisto en esta idea? Porque el consenso legitima las actuaciones. Proyectos que son de largo alcance, si se interrumpen en cada legislatura, ¿eso qué provoca? Que perdamos todos, que pierda la ciudad. Por eso es muy importante que determinados proyectos que consumen mucha energía y mucho tiempo estén consensuados, porque eso permite que tengan su continuidad. No hablo de grandes proyectos, sino del Gobierno, pero bueno, vamos a seguir avanzando y hablar de Logroño, porque la respuesta que no me ha dado es que usted aspira a la mayoría absoluta y que así es como quiere que sea el resultado de las urnas del 28 de mayo. Ese pacto con Eñe, del que ya he hablado en alguna ocasión, en un desayuno reciente, habla de revisar el Plan General, Ordenanza de Movilidad, Desarrollo Económico, que ya lo he dicho, un plan de policía, un plan para los barrios. A mí me gustaría aterrizar y hablar de cuestiones concretas que pueden interesar a cada uno de los ciudadanos que nos estén viendo. Por ejemplo, planes para habilitar más suelo industrial. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué necesita Logroño? ¿Qué carencias tiene? Legroño ahora mismo necesita mirar hacia la industria, en el sentido de que a lo mejor en pasadas legislaturas el componente industrial no ha estado tan presente en la agenda política. Ahora mismo es indispensable. ¿A qué me estoy refiriendo con el suelo industrial? Por ejemplo, a que polígonos como Cantabria, como La Portalada, llevan mucho tiempo sin un esfuerzo de mantenimiento, en pavimento, en iluminación. Polígonos como Las Cañas necesitan sí o sí, y le voy a dar, por decirlo así, un modus operandi que vamos a poner en práctica, 3 fases de intervención en Las Cañas, que nos va a consumir no menos de 5 millones de euros. ¿Por qué? Porque si no, no somos competitivos. Pero le voy a decir más. En colaboración con el Gobierno de La Rioja, con el futuro presidente, que será Gonzalo Capellán, vamos a poner en marcha, también hablando de suelo industrial, un centro científico-tecnológico. ¿Dónde irá ubicado? Pues yo le he ofrecido a Gonzalo Capellán que esté ubicado en suelo municipal. Tenemos 2 sitios estratégicos que ahora mismo no voy a desvelar, pero son 2. ¿Y si Gonzalo Capellán, que ya sé que usted va a decir que sí, pero si no es el futuro presidente de La Rioja? Pero es que no se contempla ese escenario. Bueno, hay que contemplar todos los escenarios. Hay que contemplar todos los escenarios, posibles. pero bien, pues en todo caso, lo que yo estoy planteando será bueno para La Rioja y para Logroño. Que se ubique ese espacio, ese acelerador de innovación, de empresarial e industrial, ese polo de atracción, que se ubique en Logroño. Bueno, tienen 2 ubicaciones pensadas ya para ese centro científico. Sí, eso estamos hablando de suelo industrial. Comercio. Comercio. Bueno, comercio, ahí hay una aspiración que hemos planteado colectiva, que es que Logroño sea capital europea del comercio minorista. Vamos a ver. ¿Eso es posible? Perfectamente. ¿Tenemos antecedentes? Sí. Hemos sido la primera ciudad comercial de España. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado, ¿eh? Totalmente, ya lo dije. Ya dije que no se puede vivir de ilusiones, ni de pasado. Hay que vivir sobre todo del realismo y del futuro. Creo que tenemos buenos mimbres para conseguir eso. Pero ese objetivo no es el fin. El objetivo realmente es el proceso que nos va a llevar a ostentar esa capitalidad. ¿Por qué? Pues porque vamos a conseguir que el comercio, que la ciudad sea más dinámica, más viva, repleta de oportunidades, que tenga la fuerza que yo creo que Logroño debe de tener y que tiene como protagonista el comercio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, voy a dar una serie de medidas, alguna. Hay una medida que pretendemos empujar, que es el bono Experiencia Logroño. ¿Qué quiere decir esto? Los hábitos de compra, como usted ha dicho, están cambiando. La gente cuando viaja tiende a comprar más y seguramente usted puede ser un ejemplo de ello. Todos somos un ejemplo de ello. Si unimos turismo, el área de turismo, a la de comercio y a la de cultura, nosotros, como Logroño, estamos en condiciones de ofrecer un paquete a todo el que nos visite, que lo circularíamos por todas las ciudades españolas, pero fundamentalmente las que tienden más propensión a venir aquí, que son las de nuestro entorno, de tal manera que en un solo ticket, en un solo bono, tengamos la experiencia de compra a un precio razonable, que puedan visitar bodegas, que puedan acudir a un centro cultural como pueda ser el Bertón o cualquiera de las iniciativas privadas, que puedan, por supuesto, comer en cualquiera de los magníficos establecimientos hosteleros y restaurantes que tenemos aquí. Y, por supuesto, que puedan aparcar. Es verdad que ahora en Logroño el tema del aparcamiento es una
complicación Enseguida adicional. hablamos, no sé. Ahora hablamos de eso, pero también que puedan aparcar a un precio razonable. Si todo eso lo compendiamos en un bono que lo hemos dado en llamar Experiencia Logroño, lo circulamos, pues yo creo que vamos a ser más atractiva a la ciudad. Y luego, antes, más importante, que no más dijo más importante, pero como paso previo, necesitamos una marca ciudad. Es decir, el resto de las ciudades están evolucionando y van creando un fondo de comercio que va cuajando y que les hace más competitivas, crean valor en la ciudad. Ahora, en el futuro, los territorios tienen que competir entre sí. Bueno, pues nosotros lo que vamos a plantear es que tengamos esa imagen de marca. Y por último, para acceder a esa aspiración europea, vamos a contar con las ayudas, con la ayuda de las ciudades hermanadas con Logroño. Entonces son algunas de las medidas, hay más. Por supuesto que la fiscalidad tiene que tener un peso importante, por supuesto que tenemos que tener animación en la calle, que tenemos que facilitar que el comercio tome la calle, que los escaparates lo tengan más fácil para hacer más atractiva nuestra ciudad. Tenemos que tener una especial atención para nuestros comercios más veteranos, para incluso plantearnos una ruta que permita disfrutar del comercio más señero que tenemos, más tradicional. En fin, hay otra serie de medidas, pero le he dicho las principales. Bueno, Experiencia Logroño. Yo me imagino una cajita de estas que venden en... Sí, está bien. Sí, que te aunan. Dice, pues vas al balneario, tienes una comida. Pues eso, pero con la marca Logroño. Ahora ya sí que voy muy a lo concreto porque se nos va el tiempo. Actuación en la Glorieta del doctor Zubia. Bueno, eso no es opinable, eso es una obligación. ¿Por qué? Porque hay un convenio firmado. Hay un convenio firmado de la pasada legislatura y volvemos a insistir en la misma idea. ¿Por qué interrumpir lo que ya se había acordado? ¿Por qué no cumplir lo que se había firmado con antelación? Gracias a ese convenio, la parte del gobierno regional ha cumplido su parte, que es recuperar ese edificio magnífico que es el Instituto de Sagasta. Pero claro, queda incompleta esa intervención si no se interviene en todo lo que la arropa, que es el entorno de la Glorieta. Eso estaba firmado. El gobierno socialista lo ha incumplido. Bueno, pues nosotros lo que decimos es, vamos a cumplirlo. ¿Con qué parámetros? Son muy sencillos. Primero, hay que darle más protagonismo, si cabe, a todo ese edificio. Segundo, conectar la Glorieta con las 100 tiendas, que ahora está pasando no por sus mejores momentos, y con la zona del casco antiguo, hacerlo más transitable. Y por último, muy importante, que la Glorieta sea un entorno transitable y vivible. Ahora mismo el pavimento dificulta poder disfrutar de ese entorno. Bueno, pues vamos a mejorar el pavimento. Con esas premisas, que es bastante sencillo y, dicho sea de paso, bastante económico, en vez de haber empleado tanto dinero en una mala intervención, por ejemplo en 100 tiendas, que tenemos más de 3 millones enterrados que va a haber que arreglar, hombre, pues con la mitad se podía haber hecho algo digno y mejorar ese entorno. Reanudar la financiación desde la Administración para el mantenimiento de edificios históricos y religiosos. ¿En qué están pensando? Pues muy sencillo. Existía una fórmula que era un convenio que vinculaba al ayuntamiento con las diferentes iglesias del casco antiguo de Logroño. Era una réplica de lo que tenía el gobierno de La Rioja con la diócesis para otras intervenciones. Se metió en un cajón en esta legislatura. Lo que decimos es activarlo para que sencillamente, por ejemplo, podamos plantear una red de miradores aprovechando las torres del casco antiguo. Eso está hablado y creo que es razonable. Por ejemplo, que se pueda visitar, que se pueda disfrutar de la panorámica de Logroño desde Santiago, desde La Redonda, como ya se hizo en alguna vez, e incluso que nos podamos plantear otra serie de panorámicas desde las iglesias del casco antiguo, yo creo que es algo que merecemos. Si a eso le sumamos que el Camino de Santiago es el primer itinerario europeo que nos atraviesa, pues vamos a mejorar eso. Y eso, que cada año haya un compromiso presupuestario para ir mejorando, ¿no? Esos aspectos. Mire, ayer estuvo sentada ahí la candidata de Podemos Izquierda Unida y poco antes el de otro partido político, Vinea. Y hay estas 4 medidas que coinciden con las que plantea el Partido Popular. Autobús digitalizado, que se pueda pagar con tarjeta, y autobuses nuevos más amplios. Bueno, en realidad Podemos decía más frecuencias, ¿eh? No bajaba tanto y no hablaba de pagar con tarjeta, que es algo que ya ocurre en otras muchísimas ciudades. Bicilog, con bicis eléctricas. Bicis eléctricas. Exacto, más servicio, más estaciones. Las plazas de aparcamiento en el extrarradio para que uno pueda dejar el coche y llegar al centro. Y cambiar más paradas de taxi.
Todo esto tiene que ver con el modelo de Logroño que el Partido Popular, que otras formaciones políticas también, pero ve para el futuro, en el que no sé si hay algún punto de coincidencia con todo lo que ha ocurrido en esta legislatura. Y ya sé que la bici no la criminaliza, que también es algo que ha querido dejar bien claro, que es de lógica también. Bueno, ¿Hay algo en lo que esté de acuerdo de lo que se haya hecho en esta legislatura? Sí. Perfecto. Pasos peatonales. ¿Elevados? Sí. Los pasos que permiten, en algunos puntos, facilitar el tránsito peatonal. Interesante. Es una cosa que yo hubiera hecho. Vale. Y a partir de ahí, el el despliegue que se ha ido desarrollando en Logroño ha sido claramente perjudicial a todos los efectos. Pero no me voy a detener en lo que ha sido perjudicial, le voy a decir lo que vamos a hacer. Lo que hemos dicho y hemos tratado de aplicar por a lo largo de toda esta legislatura es que la ciudad la tenemos que hacer entre todos. He dicho que en la primera semana nos vamos a reunir con todos los afectados por las intervenciones que no han sido previamente consensuadas. Nos vamos a reunir con comerciantes, nos vamos a reunir con hosteleros y sobre todo nos vamos a reunir con vecinos, por ejemplo, de zonas como Avenida de Portugal, con Marqués de Murrieta, con Duquesa de la Victoria y ver cómo podemos revisar con un mínimo consenso y con un mínimo de sentido común y técnico y de seguridad esas intervenciones. Pero hay una cosa previa, eso es en cuanto a estas decisiones, a las intervenciones. Pero hay una cuestión que usted plantea con mucha sensatez, que es la visión de conjunto. El modelo, eso es lo que no ha habido. No ha habido visión de conjunto, porque la movilidad, en la escala natural de movilidad, tiene que tener protagonismo, y esa es la pirámide, del peatón. El 56% de los desplazamientos, todos los logroñeses los hacemos a pie. Luego, todo lo que sea facilitar y ampliar espacio para el peatón sea bienvenido. Segundo, el autobús, transporte público. Ni una sola medida se ha empleado en estos 4 años, ni una sola medida ha ido conducente a mejorar el transporte público. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que se ha subido el precio del billete, que no se ha mejorado la usabilidad del transporte público en algo tan elemental como poder pagar con tarjeta o con el móvil, no hay un mayor número de dispensadores del bonobús e incluso el bonobús también ha subido. Luego, lo que tenemos que hacer es justo lo contrario, mejorar el transporte público. Porque sí que le voy a decir una cosa, eso sí que cambia la movilidad y eso es beneficioso para todos. Y en tercer lugar, antes de quitar aparcamientos, vamos a plantear dónde se ubican los aparcamientos que se suprimen. Si en este caso, y lo ha reconocido el propio gobierno local, se han suprimido 1.100 aparcamientos, nosotros lo que planteamos es que al menos tenemos que recuperar esos 1.100 e incluso un poco más. Y hemos hecho el planteamiento, empezando por las zonas más castigadas que no tienen garaje, por ejemplo, San José y Madre de Dios, hemos hecho una propuesta para que sean 400 plazas en superficie para residentes. Segundo lugar, que sea aparcamiento subterráneo. ¿Dónde? Donde creemos que va a ser más necesario, que es la zona de intendencia, donde está la residencia militar, en subterráneo. Tercero, aprovechar espacios que no tienen un uso todavía definitivo, como la escuela de enfermería, para dotarlo de aparcamientos. Ahí planteamos 400 nuevos aparcamientos. Y vamos más allá. En la zona de los aparcamientos, de zona periférica, que eso conecte con una lanzadera con el centro. Estamos hablando de la zona, por ejemplo, de Siete Infantes, de la zona de las grandes superficies. Ahí hay aparcamientos, la Plaza de la Vid, ahí hay aparcamientos que simplemente conectándolos, yo empezaría con el fin de semana, conectándolos con el centro, ya haríamos bastante, facilitaríamos esa experiencia Logroño de la que hablábamos al principio. Es decir, la ciudad tiene una lógica, y la lógica en esta legislatura se ha roto. Y la ciudad de movilidad tiene una lógica, se ha roto. Y por último, todo tiene que tener un soporte en torno al plan general. Llevamos 4 años y no se ha revisado el plan general, no se ha dado un solo paso. Y fíjese usted, el avance del plan general, que es el documento previo, estaba pactado por todos los grupos. No se ha dado ni un solo paso al respecto. En fin, esos son los datos. Revisar un plan general... ¿Y qué hacemos? ¿Se queda ahí? No, no.
ya sí que le voy a pedir que acelere porque estamos, Sí, de sí. hecho estamos fuera de tiempo. Ayudas directas, o sea, dinero, ayudas para las familias que tengan hijos hasta los 3 años de ese hijo y ayudas para la contratación de canguros. Esto forma parte del paquete de la familia. Sí, y en ese paquete hay que añadir otra medida muy importante, que es poder contratar personas para que ayuden a las personas mayores de 80 años. Si son las 3 medidas que completarían el apoyo a la familia. Es decir, si queremos familias, la natalidad es la que es en La Rioja. Desafortunadamente tenemos un déficit de natalidad muy considerable y la queja más evidente es que faltan medidas en favor de la conciliación. Y segundo, tenemos una población envejecida, que no es malo, porque hoy por hoy, como decía Saramago, hay que vivir mucho para ser joven. Y hay personas mayores que están en buenas condiciones que simplemente necesitan un refuerzo para poder desarrollar su día a día. Bueno, pues si nosotros podemos facilitar el trabajo de personas que ayuden a nuestras personas mayores y que sean complementarias con la ayuda a domicilio o con el famoso medallón, por poner un ejemplo, ayudamos a la familia. Y se nos van a quedar un montón de cosas en el tintero. Reducir la carga fiscal un 10%, los barrios con varias pasarelas, los lirios, del Arco a Toyoito, policía de barrio, apuestan por la comisaría de Villegas, que no siempre ha sido lo más popular, permítame. Y vamos a decir un par de apuntes para los jóvenes que también están ahí. Y si no nos ven en directo o a través de YouTube, seguro que nos ven en redes sociales. Deportes. 2 campos, bueno, dígalo usted, porque a mí me lo han apuntado en el programa electoral. Ha dicho jóvenes, lugares de ensayo musical y teatral. ¿Dónde? En la ampliación del Teatro Bretón para ensayo teatral. Defensa, que ha salido el Palacete de Defensa, que hay ahora mismo, sin comerlo ni beberlo, el ayuntamiento parece que tiene que tragar con lo que ha dicho Sánchez, que quieren poner vivienda en los palacetes de defensa. Ahí no pueden ir vivienda. 16 viviendas. 16 viviendas. Nosotros lo que planteamos es que esos palacetes que tienen un extraordinario valor histórico, eso tiene que tener un uso cultural. Planteamos que ahí sea uno de los escenarios musicales y preferentemente para ensayos musicales. Y por supuesto, para la gente joven expresamente. Tenemos 2 grandes escenarios musicales del máximo nivel, ¿no? Aquí en Logroño, que se celebran en La Rioja, ¿no? El actual y Mowi. Uno es público y el otro es privado. Con esa base podemos aspirar a que Logroño sea una referencia para grandes conciertos. A por ello vamos, a por ello vamos. Incluso podemos plantearnos que los antiguos kioscos de prensa sean también mini escenarios para grupos musicales que no tienen dónde poder tocar. ¿Kioscos de prensa? Los kioscos de prensa que hoy están vacíos. Esos kioscos están vacíos. Con un pequeño retoque pueden servir de mini escenario para que grupos jóvenes puedan tocar y puedan recrear también el entorno. Son ejemplos de cosas que se pueden hacer. Yo iba por otro lado, que me ha contado una nueva pista de skate, que ¿cómo se llama cuando compiten? Bowl, sí. Eso está hablado con ellos y hay 2 posibilidades de hacerlo. Una, lo digo así, una en Las Norias y otra puede ser en el Parque del Ebro. Buscaremos la ubicación más precisa, porque dicho sea de paso, tenemos al arquitecto más relevante en el diseño de skate de todo el panorama nacional. Aquí en Logroño, en La Rioja. Sí, que vivía aquí, quiere decir. Yabar, se apellida Yabar, ya le resultará familiar. Sí, algo me suena, sí. Ese es un buen profesional que diseña... No sabía que había arquitectos, la verdad, de pistas de skate. Está especializado en eso. Bueno, pues hay un montón de cosas que usted se planta en una plaza y toma café con los ciudadanos, o por lo menos hasta ahora lo ha hecho. Sí. Tiene Twitter, tiene Instagram, allí muestra cómo hace el Camino de Santiago y alguna cosita personal, toca la guitarra y también habla de política, así que le preguntan por redes sociales y él le cuenta. Yo me quedo con una duda, ¿qué tiene ese cuaderno? Que me ha dicho, quiero entrar con el cuaderno, que es mi fetiche, pero lo mira y como que le vienen las ideas, ¿no? De ahí. Esto me lo regaló mi hijo Pelayo, ¿eh? Esto me lo regaló en una visita que hizo, pues me dice, papá, esto lo tienes que llevar en la campaña. Pues yo, pronto y bien mandado, aquí lo tengo. A lo que le tengo especial cariño, ya lo he dicho alguna vez, a un chaval de 7 años que en Barea me dijo, hay que hacer un laberinto de hierba en el centro del barrio. Bueno, pues, y me lo dibujó. Entonces yo a eso le tengo especial cariño. Y lo guarda por si el 28... Guardo porque hay que hacerlo. Por si el 28 resulta que es elegido alcalde... ¿Cómo resulta?
¿Ahí tiene alguna duda? Bueno, yo Es tengo, broma. yo tengo todas las dudas posibles del mundo en la vida. Lo que los logroñeses Pero si es alcalde, ahí estará el laberinto. ¿Se lo ha prometido al chaval de 7 años? ¿Se lo ha prometido? Sí. Pues esa promesa vale más. Y estaba su madre, que muchas como para otras. faltarle. Bueno, gracias por Muy acompañarnos bien. esta noche. Muchas gracias. Gracias. Señores, nos vamos a ver de nuevo en Tu Voto Cuenta el lunes 15 de mayo y en esta ocasión será con el alcalde de Logroño y candidato a revalidar ese puesto, Pablo Hermoso del Mendoza, al que le van a caer pues algunas preguntas que ha propuesto aquí su contrincante, rival político del Partido Popular. Lunes 9 de la noche, Tu Voto Cuenta. Gracias por acompañarnos. Elecciones 28M. Tu voto cuenta.